Bien, este tema, que es una parte introductoria de la trigonometría, es fundamental para comenzar a comprender desde ahí los varios conceptos que precederían al concepto de ángulos, ¿sí? En trigonometría tiene otra idea, pero en geometría también, como dice, es un conjunto de puntos determinados por dos rayos o dos semirrectas que tienen un punto extremo. O, si A y B son puntos de L1 y L2, como ya veremos en la figura, nos referimos al ángulo A o B. Un ángulo puede ser considerado como dos segmentos de recta finitos con un punto extremo en común. Como podemos observar, entonces ahí teníamos ese ángulo A o B. A sería una que representa la semirrecta en un punto, y B sería el otro, y O sería el vértice que se intersectan estas dos semirrectas en esos puntos. Esta parte de aquí, donde está esta abertura, se puede considerar con una medida que es la que le da los ángulos, ¿sí? También vemos que con frecuencia dice que los ángulos son las rotaciones de los rayos. Es decir, que L2 rotaría o se movería hacia un lugar, pero manteniendo como vértice común, ¿sí? Y partiendo desde el rayo fijo 1. Rayo fijo 1. Entonces, como vemos que en un plano a una posición especificada, L1 sería el lado inicial, L2 sería el lado final, y como ya dijimos, O sería el vértice de ese ángulo. La cantidad o dirección de rotación no está restringida de ninguna forma. Consideramos que L1 hace también varias revoluciones en cualquier dirección alrededor de O, que en este caso sería el vértice, ¿no? Antes que llegue a la posición L2. ¿Sí? Las dos flechas curvas de la figura que vamos a ver, así muchos ángulos diferentes tienen el mismo lado inicial y lado terminal. Cualquiera de estos ángulos reciben el nombre de ángulos coterminales, ¿sí? Un ángulo inicial y un ángulo final. Un ángulo llano, como dice ahí, es un ángulo cuyos lados se encuentran sobre la misma recta, pero extienden en diferentes posiciones, al lado izquierdo y al lado derecho desde su vértice. Ese ángulo llano vendría a ser un ángulo que mida 180 grados. Como podemos ver, ¿sí? Aquí, entonces, lados coterminales, ¿no? Esta es una recta que podría estar sobre una horizontal sobre un plano de coordenadas, y L2 sería la rotación, ¿no? Como podemos observar en esta parte indica la figura del ángulo, ¿no? Podemos darnos cuenta que gira, parte desde allí la horizontal hasta dar una vuelta. En este caso podría decirse que estamos en un ángulo de 390 grados. Del lado de acá también hace lo mismo, considerando también una rotación, ¿sí? Dentro de un sistema de coordenadas, la posición estándar de un ángulo se obtiene al tomar el vértice de origen y hacer que el lado inicial coincida con el eje positivo, que ya lo dijimos. L1 hace girar la dirección contraria a la manecilla del reloj hasta la posición terminal. Quiere decir posición contraria. Y esto indicaría que podríamos considerar un ángulo positivo. Pero si este gira a favor de las manecillas del reloj, es decir, girando en forma de las manecillas del reloj, sería un ángulo negativo. Ahí sería la diferencia entre uno y el otro. Mientras positivo gira en contra de las manecillas del reloj, el negativo sería a favor de las manecillas del reloj. También otro aditamento dice que los ángulos son denotados muchas veces por letras griegas o que pertenecen al alfabeto griego. Alfa, beta, teta, gamma, ¿sí? Lambda, phi, y así sucesivamente, le hemos denotado con esos nombres a nuestros ángulos, ¿sí? Entonces, no se les extraña nada en un momento dado, ya sea en esta área de las matemáticas de la trigonometría o en las áreas de la física, ver ese tipo de ángulos denotados con esos nombres, ¿no? Con la finalidad de poderlos dar un nombre un poquito más específico y con ellos poder trabajar y realizar varios tipos de cálculos, ¿no? Vemos también que la figura
3 que contienen los trazos de los ángulos positivos alfa y beta y un ángulo negativo, que en este caso es gamma, si el lado terminal de un ángulo en posición estándar está en cierto cuadrante, se dice que un ángulo se llama en ese cuadrante. En la figura veremos también que alfa está en el tercer cuadrante, beta en el primero y gamma en el segundo. Un ángulo llamado ángulo cuadrantal si su lado terminal está en un eje coordenado. ¿Sí? Estos ángulos cuadrantales son muy famosos, que ya veremos a continuación. ¿Sí? Entonces, ángulos cuadrantales podrían ser los ángulos que tengan, ¿sí?, en muchos casos aquí 0 grados, acá arriba 90 grados, acá 180 grados, acá sería 270 grados y da la vuelta automáticamente un ángulo sería 360. Es decir, que de este lado, donde están las X positivas, tendríamos un ángulo inicial que es 0 grados y un ángulo que daríamos la vuelta, ¿sí?, un ángulo de revolución llamado también de 360 grados. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta en este ejercicio, en esta gráfica, que beta es un ángulo positivo, como podemos darnos cuenta cómo gira, ¿sí?, el de rotación, esta figura de rotación, positivo. Del lado de acá también un ángulo positivo, alfa. Podemos decir que en este caso sería un ángulo de ¿qué? De 210 grados, podría ser. Aquí sería un ángulo de 390 grados, ¿sí? Porque da la vuelta, mire, da la vuelta aquí y un ángulo de rotación, ¿no? No así el ángulo negativo, un ángulo lambda, que gira a favor de las manecillas del reloj. Algo muy importante que debemos considerar, ¿sí?, para poder conocer cuál es un ángulo positivo y cuál es un ángulo negativo. En este caso podría ser un ángulo de, qué sé yo, menos 210 grados, ¿sí?, a un estimado, ¿no? También vemos que una unidad de medida para los ángulos es el grado. Un ángulo en posición estándar obtenido por una revolución completa en sentido contrario al de las manecillas del reloj, como ya lo dijimos, un ángulo que mida 360 grados. Es un ángulo de revolución. Entonces vemos ahí que se escribe 360 y un 0 arriba como subíndice, ¿no? O un índice exponencial. Un ángulo de un grado se obtiene de dividir 1 sobre 360 de toda una revolución en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y también que en la figura 4, que ya iremos a ver, muestra varios ángulos medidos en grados en posición estándar sobre un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Y como dice que también que los tres primeros ángulos son cuadrantales. Ahí vemos, entonces, mire, 360 que da toda la vuelta, vuelvo a repetir, esto es un ángulo de revolución. Acá es un ángulo de 90, mire, ángulo cuadrantal, aquí se pondría 90, aquí sería un ángulo de 340 porque gira 360 más 180. Acá un ángulo de menos 135, mire, porque gira aquí 90 y 40 y 35 grados, 45 grados acá, ¿no? Ángulo negativo. Y este es un ángulo positivo también que da 150 grados, ¿no? Eso en las figuras. Una notación teta sería colocándole al lado el ángulo en medida con un valor especificando ese puntito arriba, ¿no? Un ángulo teta cuya medida es 60 grados, nos referimos a un ángulo de 60 grados usando la frase más precisa pero no engorrosa, que dice que un ángulo que mida 60 grados. Muchas veces el nombre varía, ¿no? Un ángulo coterminal, me dice. Si ángulo teta de 60 grados está en posición estándar, se encuentran los dos ángulos positivos y dos ángulos negativos que sean coterminales con el mismo ángulo teta. Dice que el ángulo teta se muestra en posición estándar en el primer trazo. Para hallar los ángulos coterminales positivos se puede usar, ¿sí?, 360 o 720 grados o cualquier múltiplo entero positivo de 360. Entonces queda claro que para obtener los ángulos coterminales sería sumar este 60 más 360 más 720. Es decir, que puede dar una vuelta, más 60 me daría 420 grados. Y otro sería 60 más 2 vueltas, ¿sí?, sería 780 grados. No se olvide que una vuelta que estamos refiriendo es a 360 grados. También vemos otro tipo de ángulos coterminales que se van a mostrar en la figura 5. Dice que para hallar ángulos coterminales negativos, en cambio, se resta de 360 grados o se resta 720 grados, ¿no?
algo parecido a lo que hemos visto en el primer ejemplo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta aquí en el ejemplo, en la figura, en unos casos que se suma 360, 720 y en el otros casos se resta 360 y 720, ¿no? Eso tiene que quedar claro para nosotros con los ángulos coterminales. Bien, luego tenemos un ángulo recto. Es la medida de un ángulo llano, es la mitad de un ángulo llano. No se debe olvidar que ya dijimos que el ángulo llano mide 180 y la mitad de este sería un ángulo recto en ahora, que mida 90 grados. La tabla de definiciones de otros tipos especiales de ángulos, como son ángulo agudo, que debe estar entre 0 a 90 grados, es decir, menos de 90 grados, ese será el ángulo agudo. El ángulo obtuso es el que está entre 90 y 180 grados, es decir, menor que 180 grados. No es igual, sino menor a 180 grados. Que el ángulo complementario es la suma de ángulo alfa más el ángulo beta y dando igual un ángulo de 90 grados. Ese es el ángulo complementario. El ángulo suplementario, ¿sí?, es la suma de alfa y beta formando un ángulo llano, es decir, que forme un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Debe estar claro nosotros por ese lado. Y los ejemplos en este caso, ¿cuál es un ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo complementario, ángulo suplementario? ¿Ok? Entonces, esto debe estar claro también para nosotros dentro de la introducción de estos ángulos. También vemos que si se requieren las medidas menores que un grado, podemos usar décimas, centésimas, milésimas de grado. Podemos dividir el grado en 60 partes iguales llamándolas minutos. Cada minuto podemos dar 60 partes iguales llamando segundos. Por tanto, un grado es igual a 60 minutos, un minuto será 60 segundos. La notación 73 grados, 56 minutos, 78 segundos o 18 segundos se refiere a un ángulo que mida para determinar latitud, ¿sí?, en utilizarlo para sistemas como un GPS, ¿no? Donde tenemos latitud y altitud en las medidas, ¿no?, para las coordenadas. Bien, entonces, las medidas menores de un grado, ya dijimos, ¿sí? Y cada uno de estos elementos iremos desarrollando, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ángulos complementarios. Como vemos aquí, que encuentra el ángulo complementario en 25 grados, 43 minutos, 37 segundos, y otro que tenga 3.26 grados. Entonces vemos aquí que es hallar 90 menos teta, ¿sí?, que es el ángulo de estos ángulos que están aquí como ejemplos, reescribirlo de forma equivalente, mire, aquí y acá, para estar claro para nosotros, ¿no? En este caso, a 90 lo reemplazamos por 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, y restamos con el ángulo que está aquí. Y acá restamos 90 grados normales menos 3.26 grados. Eso quiere decir que podemos aplicar y hallar los ángulos complementarios. No debemos olvidar cómo debemos hacerlo, ¿sí?, con esas medidas. ¿Ya? Entonces, es claro para nosotros que estos tipos de ejercicios son importantes para poder seguir desarrollando este tipo de operaciones, ¿sí?